te escucho de nuevo. Sí, Leonel, Sí, pues sí, esta novela basada en la historia, ¿no? Que tú has sí. hecho, de seguro que va a suscitar muchos debates y reflexiones sobre nuestra historia, porque tú haces grandes aportes ahí, minuciosos, tú que has estudiado minuciosamente nuestra historia. Aleida tiene una pregunta que hacerte. Ok, le escucho, que me disculpen. Le escucho. No le escucho. Aleida, abre la micrófono. Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo está, Leonel? Muy bien, Aleida, un placer verte. Sí, con relación a los libros digitales y los impresos, se me generó una pregunta. Estuve hace unos días leyendo que el libro digital fue uno de los primeros ejemplos de cómo la tecnología ha facilitado el acceso a contenidos a personas con discapacidad, también a personas mayores. Y esto fue representando una mejora en la calidad de vida en ellos. Entonces, según su punto de vista, mi pregunta va dirigida de esta manera. ¿Qué es mejor, señor Leonel, leer libros impresos o leer libros electrónicos? Porque yo soy del área de biblioteca, trabajo con los Sí, libros. yo creo que para mí, considero, mira, yo, por mi tragedia de que perdí la visión, tuve que irme al libro digital, al libro en la computadora, porque mi visión es 20/400. Para que Okay. puedas entender, 20/20 significa que tú a 20 pies puedes leer. 20/400 significa que tú lees como si estuvieras 400 pies, Ya. prácticamente nada. Eso es 20/400. Sin embargo, con el libro digital, en PDF, tú lo puedes poner del tamaño que tú quieras. En consecuencia, puedes leer. Pero si te cansas de leer, lo puedes escuchar, porque hay unos dispositivos que tú le das, lo descargas y te lee el libro. Te puede leer el libro también. Es decir, lo importante es que la información entre a tu cabeza de cualquier manera, por tus ojos o sea a través del papel virtual. Hay veces, por ejemplo, que yo escribo un artículo y hago unos trucos, me voy al traductor, pego el texto en el traductor y como el traductor lee a veces, lo pongo a leer y al escucharme que la mujercita me lee, me puedo dar cuenta si hay errores. Cuando ella lee, voy inmediatamente al texto. Pero mira, ahí falta una S, etcétera, etcétera. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que sucede, por ejemplo, cuando tú comienzas con un Windows nuevo que no lo sabe manejar, inmediatamente tú te haces experto en bregar con los libros digitales. Yo diría que ya me gustan más los digitales. Primero por el almacén, por la forma como organizo la biblioteca, por la rapidez que traigo al libro, porque no se me pierde. ¿Entiendes? No se me pierde, se me fue, no escucho. ¿Aló? Sí, no estoy aquí, estoy Ok, escuchando. es decir, que depende para lo que tú lo necesites. Antes cuando yo viajaba, y me la modista a Estados Unidos, siempre me llevaba una maleta con libros. Ya en una simple memoria ya tú te llevas los libros, no tienes que cargar con libros al Sí. hombro, como dice uno. Yo diría que es mucho más fácil el manejo del libro digital, la búsqueda. Tú puedes subrayar por igual en el libro digital. Y yo consigo mayores niveles de concentración, o sea, cuando estoy trabajando con material digital. Eh, y he ido inclusive sustituyendo cada uno de mis libros en papel, lo he ido encontrando digital sin gastar un centavo, con perdón. O sea, tengo libros que no sé, no tengo tiempo para leer, demasiado material. A veces cuando me coge con descargar, no sé ni dónde lo voy a poner, en la pantalla, en el disco duro, porque aunque no ocupa mucho espacio de manera digital, la ventaja es, por ejemplo, para que puedas entender, yo vamos a suponer, comienzo leyendo un libro de filosofía, pero leyendo ese libro de filosofía, el autor me hace referencia me da una referencia bibliográfica. Y de manera inmediata yo me voy a Google y le doy a descargar el libro que me está mencionando el autor. Y en un segundo ya tengo ese libro ahí en pantalla, lo tengo ahí puesto. ¿Sí?
Pero ¿qué pasa? Que hay veces que me voy a YouTube y lo busco a ver si está en audio, para no fastidiarme mucho. Y también está en audio el libro, está en audiolibro. Pero hay veces que quisiera escuchar conferencias sobre ese autor. Por ejemplo, los otros días, un libro muy pesado de filosofía, no sé si lo has leído, que Ser y Tiempo, de Heidegger, Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Un libro bastante pesado y enredado. Sin embargo, puyando los libros digitales o puyando YouTube, me encontré con un chileno que fue que hizo la traducción, murió hace como 5 años, que hizo la traducción del alemán a español de ese libro, del libro de Ser y Tiempo, de Heidegger. Entonces él comenzó a hablar en YouTube que él conoció a ese filósofo y cómo hizo el proceso de traducción y comenzó a hablar de la vida de ese importante filósofo. O sea, que es demasiado material. O sea, ya coger un libro en papel, yo diría que casi aislarse. Ya no podemos, ya yo no puedo leer debajo la mata de mango de mi casa, que era muy Claro, agradable, porque el sí, trabajo de la claro. lectura, o sea, la lectura con el libro digital es un experimento, es prácticamente un laboratorio, porque tú puedes tener en pantalla en tu computadora 5 libros al mismo tiempo y saltar de aquí para allá y déjame buscar lo que dice fulano y déjame oír un audio. Es que es imposible ya. Exacto, Quedarse sí, con el sí. libro en papel es imposible. Es totalmente difícil que yo pueda volver al papel. No es porque me dé placer, sino que el que trabaja el libro, la virtualidad le da mayor capacidad de vuelo, por decirlo así, de... Así es, así es. Sí, depende de la necesidad humana. Yo pienso, Leonel, que se está leyendo más ahora, Se está leyendo definitivamente, más disparate, más que disparate. antes. Sí, mucho Porque disparate. Sí. tú piensas igual, que se está Sí, leyendo mucho más ahora. disparate. Se está leyendo, pero mucho disparate. Porque la lectura no lee todo lo que te cae en la mano. Cada cosa que tú vayas a leer, tú tienes que saber qué tú le vas a sacar a eso. O sea, qué provecho tiene ese material. O sea, la gente dice, no, que hay que leer, pero hay que ver qué es lo que vamos a leer. ¿Qué O está sea, qué me va a leyendo? aportar, qué me va a aportar a mí, mi proceso de formación, ese libro. O sea, Leonel, también hay que hacer una selección de lo que tú vas. me surge una pregunta ahora. Tú eres periodista, tú has sido periodista. ¿Los medios de comunicación están favoreciendo la lectura, la buena lectura? ¿Tú crees Mira, que es posible los debates que están surgiendo en la radio dominicana bueno, favorecen que los yo, jóvenes lean? mire, yo estoy casi aislado un poco de la crítica y eso, no quiero estar mucho en crítica, pero realmente o sea, hemos ido para atrás un poco. Recuérdate que antes había una competencia entre que Balaguer publicaba y Juan Bosch publicaba. O sea, dos políticos de renombre vivían en competencia, cada uno trataba de publicar un libro un año, y los que eran PLDistas o los que eran del partido de Juan Bosch tenían que leerse todo lo que Juan Bosch había escrito. Yo comencé a leer historia con Juan Bosch, los artículos que él publicaba en el periódico Vanguardia del Pueblo, aquellos cuadernitos de 10 centavos, donde él hablaba de la Sí, historia dominicana. Es decir, sí, había claro. en la juventud una competencia de lectura totalmente, totalmente se vivía en una competencia de lectura. Todo Eh, eso se abandonó, todo eso se abandonó, los los partidos. periódicos, tú mandas un artículo a los periódicos y tienen que coger lucha para que te lo publiquen el artículo, porque todo se ha ido Sí, al pero disparate, la gente habla cosas que no de todos trascienden. modos, estas tecnologías, estos medios, estas redes, son las que uno está utilizando para entrar en un debate de ideas y más o menos uno sentirse un poquito bien orientado, porque de verdad que los Mira, periódicos, yo siempre, a menos de que han desaparecido, recuérdate que inclusive los periódicos gratuitos desaparecieron porque no se leían, se perdían los periódicos. La gente mira, dejó de leer. oye esto, Rosina, cuando tú me preguntas si se está leyendo más ahora, yo recuerdo una anécdota de Pedro Enríquez Ureña y Max. Cuando ellos tenían entre 12 o 13 años, fueron a una librería solos y le dijeron al
de la librería que ellos fueron a comprar las obras completas de William Shakespeare. Pero usted compré esa obra para leerla. Tienen que venir con su papá. Dice yo, ¿cómo para leerla? Ya nosotros la leímos. Que ya ustedes leyeron a Shakespeare, sí, leímos a Shakespeare completo. Es para tener en la biblioteca de nosotros. Te Sí, me escucha. escuchamos. Es decir, que eso depende. Yo pienso que antes que había menos, que la gente no tenía que entretenerse mucho. Se leía más. Recuérdate que la electricidad aparece a finales del siglo XIX. Es decir, que las noches comenzaban muy temprano y era con velita que se estudiaba. Entonces ya con la luz eléctrica que da más facilidad, y en el siglo XX, las noches entonces podían ser mucho más largas. Fíjate que la gente iba a ver la obra de teatro porque no había cine. Por eso que a los cines se le quedaron llamando teatro. Y se usaron los teatros para proyectar las películas. Pero entonces la gente se pasaba la noche para entretención leyendo las obras literarias. O sea, las obras de William Shakespeare se esperaban, tanto en el teatro como otros escritores, cuando publicaban, eran bestsellers, todo lo que se lograba publicar. Lo cierto es que hay una buena relación entre el nivel de lectura y el desarrollo cultural. Por ejemplo, un país como Finlandia, que tiene más de un siglo que no hay analfabetos, es uno de los países con mayor índice de lectura del mundo. Pero tienen un siglo que ahí Sí, sí. que todo el mundo sabe escribir. Sí, sí, de verdad que y en nuestro país, lamentablemente, ahora con la pandemia, pero carecemos de bibliotecas en los barrios, carecemos de bibliotecas. Y tú sabes que las bibliotecas vienen a ser igualadoras sociales, porque si no hay libros en la casa, pues si hay una biblioteca, los muchachos pueden ir a tener acceso a los libros. Entonces, sí, se ha perdido todo eso. Antes había más conversaciones sobre libros y eso. Yo te hago una apuesta. Quiero hacer una apuesta. Lo que hay que acentuar, ¿tú consideras que deben crearse más bibliotecas? Yo digo que el sistema educativo se pudiera ahorrar mucho dinero. Yo cerraría el bachillerato, cerraría todas esas escuelas y pusiera a la gente a leer. La transformación del libro en el ser humano trasciende todo lo que te dan en la escuela. Para mí no hay nada que le dé mayor capacidad de desarrollo mental a un ser humano que un libro. Yo creo que pudieran, estoy repitiendo, a Juan Bosch lo hicieron los libros, igual que a Balaguer. No fue la escuela tradicional que lo hicieron. Lo hizo los libros, la lectura. Yo creo que si se le enseña a la gente a leer, se le da un instrumento demasiado poderoso, porque el libro te hace pensar, te hace pensar, te hace cuestionarte a ti mismo. O sea, el nivel de lo que un libro le aporta a un ser humano agarra a todos los grandes literatos. No aprendieron a escribir con la profesora de gramática, aprendieron a escribir leyendo. Todos han sido grandes lectores. Por ejemplo, les recomiendo a ustedes que tienen que haberlo leído, el discurso del poeta español que murió a los 30 y pico de años, Federico García Lorca. Ese discurso, cuando Federico García Lorca va a inaugurar la biblioteca de su pueblo, que él fue que la sugirió, eso es una cosa brillante. El mismo Borges, que fue director de la biblioteca de Buenos Aires siendo ciego. O sea, lo nombran director de una biblioteca y él está ciego. Que por cierto escribió un poema que es una de las cosas más hermosas que yo he leído, precisamente donde él habla de esa experiencia de él ciego siendo director de una biblioteca. Sí, ese poema tú te lo sabes de memoria. ¿Lo recuerdas ahora? No lo recuerdo exactamente ahora. No Sí, lo no recuerdo ¿no? exactamente porque estoy... Pero hay algo, mira, hay algo que yo quisiera
aportarle a ustedes dos. A mí me gusta un poco como diríamos, como ensayar. Podemos ensayar un poco entre los tres. Sí, Lo que yo he estado insistiendo, ¿y en qué es? Usted habló de las cápsulas en el Canal 5, en el programa de Gerardino González. Yo le llamo a ese movimiento, yo me he atrevido a llamarle filosofía de la cotidianidad. Yo digo que lo primero que el ser humano tiene que dar es respuesta a su cotidianidad. La primera pregunta es a lo que te rodea. Y digo que hay un divorcio entre tus necesidades diarias de educación. O sea, en el bachillerato dan todo lo que tú no necesitas para vivir, todo lo que no te explique el contorno, todo lo que no te dice el porqué de lo que te rodea. Entonces digo, la educación no puede andar por un camino y las necesidades del ser humano por otro. Entonces yo le pregunto a la gente, me he encontrado con profesores de geografía y le he preguntado cosas tan sencillas, ¿por qué es de día y por qué es de noche? Ah, es de día porque la Tierra da una vuelta sobre su eje y ese sol que uno ve que va subiendo es la Tierra que está dando una vuelta. Entonces yo le pregunto, ¿y el sol no se mueve? No, el sol no se mueve, que la Tierra es que se mueve. Y yo, ¿cómo? Que el sol no se mueve, que el sol está estático. Sí, el sol está estático. Digo yo, ¿cómo va a ser? Es decir, que el sol no da vuelta sobre su eje. No, jamás. Digo yo, el sol no da vuelta. Sí, el sol da vuelta sobre su eje. Y además de dar vueltas sobre su eje, da vueltas sobre la galaxia. Además de eso, entonces le pregunto, ¿y si nos vamos del planeta Tierra y nos colocamos en el espacio, cuándo es de día y cuándo es de noche? Ay, yo no, eso no me lo sé. ¿Cómo que tú no lo sabes? O sea, que si tú sales en una nave espacial y te colocas en el espacio, ¿cuándo es de día y cuándo es de noche? Y en el espacio, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el este, el oeste? No sé si usted me entiende. Y el no, sol, no, se ¿qué vuelve loco a produce? cualquiera. Esa pregunta. ¿Qué produce esa incandescencia del sol? El fuego. El sol es amarillo. No, sí, el sol es amarillo, el sol tiene fuego. O sea, la gente, una cosa tan elemental como el sol, entender qué produce esa energía del sol, no sabe que los gases de helio e hidrógeno se fusionan, chocan y eso produce, y que el sol se va a apagar porque como es una energía, como son gases, esos gases va a llegar un momento que se van a acabar, al acabarse los gases se apaga el sol. Es decir, la cotidianidad, lo que te rodea. Hay gente que tú le preguntas, ¿qué significa H2O? Y te lo dicen. Te dicen, H es hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y oxígeno, pero explícame qué es un átomo, qué es una molécula. O no saben que eso de H2O lo descubre Lavoisier, el francés, en el 1700 y pico. Cree que esa fórmula se sabe desde que existió la humanidad. Es decir, la educación, las matemáticas que te dan en las escuelas no te sirve para vivir. La geografía no te sirve para ubicarte. La gente no sabe lo de norte, sur, este, oeste. La gente vive perdido. Cuando dicen Santo Domingo Oeste, es decir, tenemos que volver al sistema educativo, es decir, ¿qué es lo que debe saber un ser humano para decir que vive en el planeta? No sé si usted me entiende. Entonces, por eso cuando yo insisto, cuando yo le preguntaba a personas, ¿de qué tamaño te imagina un átomo? Tan chiquito como una hormiga. La gente no se imagina el tamaño de un átomo. No tiene idea de cuál es el tamaño, porque la materia está formada por átomos, pero más o menos de qué tamaño es un átomo, o para qué se usa, cómo podemos ver un átomo, qué instrumentos, si lo podemos ver a través de un simple microscopio, o si se necesita un microscopio electrónico, o si hay partículas del átomo que ni con el microscopio electrónico se puede ver, que hay que usar un microscopio de efecto túnel, diríamos. Es decir, vivimos al margen de la ciencia, totalmente al margen de la ciencia. No entendemos inclusive, no, que la Vía Láctea, se nos habla pero la Vía Láctea, ajá, es una galaxia, y que la galaxia está formada por estrellas, sí, la Vía Láctea está formada por estrellas. ¿Sabe cuántas? 200.000 millones de estrellas, y el Sol es una sola de esas estrellas. Si nos dedicáramos a visitar una estrella por segundo, una vida de 80 años, no nos da la posibilidad de conocer el 1% de las estrellas que forman la Vía Láctea. ¿Entiendes?
Entonces, Una educación muy deficiente que lo que la educación debe enfocarse es que el hombre entienda el contorno, entienda la cotidianidad, lo que le rodea, que respiramos el oxígeno, porque ¿cómo es eso? Que si no respiramos oxígeno, no morimos. ¿Y desde cuándo eso es posible? Es decir, se dice que el hombre aprende, no respondiendo, preguntando, que la inteligencia debe medirse en la capacidad de hacer preguntas, no en la capacidad de hacer respuestas, porque lo que mide la respuesta es la memoria, lo que el muchacho se embotella. El niño que pregunta, ahí es que está realmente la inteligencia. Por eso es que los querios son indiferentes a la educación tradicional. No le interesa eso, porque no es posible que tú hagas un cartucho para que todos los muchachos tengan que seguir ese mismo cartucho. Eso no es Cuando cada ser humano es un conocimiento, es una inquietud que diferente. sigamos con una educación memorística, una educación de memoria, de repetición absurda, que los niños sigan sin pensamiento, así es. Decía Federico García Lorca en tu discurso a que tú aludes, que él tenía mucha lástima, mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Esos libros tenemos que seguir proporcionándoselos a nuestros niños. Tenemos que seguir proporcionando esos libros desde que nacen, que el niño tenga acceso a los libros y ese pensamiento, ciertamente, porque hace mucho tiempo esa educación bancaria, como decía Paulo Freire, tiene que descartarse. Que las mentes son para encenderlas, no para echar contenidos. Y cuando yo veo que los niños siguen escribiendo, porque los reportajes tienen que tener reportajes de escrituras, de cuánto escribieron, qué sé yo cuánto aprendieron. No sé cuánto aprendieron porque no hay preguntas, solo hay un embotellamiento ahí de conocimientos. Sí, definitivamente tenemos que avanzar alguna vez hacia una educación diferente, hacia una educación para el pensamiento. Yo escuchaba los otros días a Alejandro Arbelo decir, el filósofo rector de la Universidad de Pesa, allá en Gaspar Hernández, en una entrevista muy importante que él tuvo, que nuestros países no están diseñados para que los estudiantes piensen, que nosotros somos países que estamos programados para ser personas técnicas y vocacionales y no pensadores. Y es una pena también que nuestros más aventajados estudiantes, los bachilleres que logran tener maestrías y que tenemos casos sobresalientes, también se van del país, es decir, que también hay una fuga de cerebro en nuestros países. Entonces decía Alejandro Arbelo que estos países no nos enseñan para el pensamiento, sino para ser consumidores de países desarrollados y también para producir técnicos. Es decir, que el pensamiento no está. Eso fue algo muy triste, muy doloroso, uno constata eso, ¿no? Vecina. Ajá. No solamente, yo no diría ni técnicos, son operarios. Un técnico está muy cerca del paso hacia la ciencia. O sea, son operarios. Te voy a dar un dato, por ejemplo. A nivel de la ciencia, yo me puse a buscar cómo se distribuían los premios Nobel, vamos a decir de física, desde la fundación de esos premios en el 1901. La mayoría de los premios Nobel de física se lo han llevado los norteamericanos, seguido por los alemanes, ¿verdad? Los ingleses, y así sucesivamente. Entonces, para que tengas una idea, los norteamericanos tienen 60 y pico premios Nobel de física. Los franceses tienen 20 y pico. Los rusos no tienen tanto, pero
a nivel de América Latina, te lo voy a englobar todos los países de América Latina, ya no te voy a decir uno. ¿Cuántos premios Nobel en física han logrado los países en 100 años, los países de América Latina? Dime un número, por ejemplo. No. Dime una cantidad, dime un número. Los países, los 21 países, somos 21 países en América Latina. No creo que lleguen a ¿Cuánto 10. en conjunto, cuántos No premios creo que Nobel? lleguen a 5 ni a 10. Bájale algo de 5. Entonces, encima de eso, No, sígueme diciendo. Son menos de. las mujeres Bájale. estamos todavía peor, porque las que alcanzan el premio Nobel, como tú mencionas, a la genio Madeleine Curie, que le quitaron el premio y se lo han dado a los hombres. Es decir, que encima de eso, la discriminación por sexo. Bueno, aparte de la discriminación, lo que quiero dar el dato, América Latina, los países de América Latina en 100 años de premio Nobel, no tienen un premio Nobel de física, uno no lo tienen, para que tengamos una idea. Un premio Nobel de física no hay en América Latina. Eso te dice a ti, ¿qué tipo de educación es que existe? ¿Qué tipo? O sea, aquí hay escuelas que están enseñando la física de Newton, la física que derrumba a Albert Einstein hace más de un siglo. Están dando la física de Newton, las leyes de Newton, y no es que no se estudien las leyes de Newton, es que la están dando como si esas leyes son las que deben primar actualmente en la física. O sea, tenemos un siglo de atraso en física. Entonces estamos estudiando para el pasado. Con muchos años de retraso. Es impresionante, ¿no? Entonces tú dices, los que tenían la posibilidad, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, de un premio Nobel como Juan Bosch, ¿dónde están los alumnos de Juan Bosch? ¿Dónde está el candidato de la literatura dominicana que sea un potencial premio Nobel? Pregunto yo, que sea un premio que tenga las condiciones para un premio Nobel. Y mire que aquí hay excelentes escritores, gente que ha trabajado. A propósito, tuvimos una tertulia sobre Franklin Mieses Burgos, que es contemporáneo de Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Impresionante. Ese señor. De Franklin Mieses Burgos, yo recuerdo una parte de un poema que se llama Paisaje con un merengue de fondo. Porque el machete en nuestras manos ha sido algo más de un instrumento de labranza para acabar la tierra pequeña del conuco, sino que muchas veces se ha convertido en pluma para escribir la historia. Wow. No, impresionante, impresionante. Ese señor prácticamente autodidacta, él era autodidacta, él aprendió a leer, Alfredo, a los 14 años, fue que él empezó a alfabetizarse. Y 10 años después escribió ya uno de sus poemas. Un hombre autodidacta que merece, ha sido ponderado por los críticos nuestros como uno de los mejores poetas, no solo de la lengua española, que puede compararse con los de las lenguas universales, con los alemanes, con los franceses, con cualquiera. Y Manuel del Cabral. Manuel del Cabral. Eso es extraordinario. Ese que tú te sabes de Manuel del Cabral, ese recítame un poquito de ese. No, él tiene mucho. Eso es Compadre Mon. Compadre Mon, ese que tú te él lo tiene, sabes. Por ejemplo, uno que le pega a las mujeres, que yo lo uso, dice, en esta pequeña geografía, donde la palabra macho es una catedral de este muchacho. Eso dice, tanto he pisado esta tierra que es la tierra que anda allá. La historia es una calle que camina, es un pedacito de Manuel. Porque tú que no fuiste, porque tú que no fuiste nunca niño de escuela, a la escuela te llevan en la boca los niños, donde un simple canto de gallo que despierta las cosas de la mañana, toma de pronto la estatura de un siglo, siente las cosas que despiertan con su canto, se levanta un caballo con la historia en el lomo. Wow. Eso es un verso impresionante, Manuel de Cabral. Impresionante. Y el de la mina de carbón, negro, como si sacaras pedazos de tu cuerpo de la tierra. Te he visto sacar carbones de la tierra.
Wow. Oye, la figura es como si sacara pedazos de tu cuerpo de la tierra. Es un Increíble. gran poeta. Pero las A nivel mujeres, moral, volviendo al tema de la discriminación de la mujer, cuando Madame Curie entra a dar clase a la Sorbona, habían pasado casi 4 siglos de fundada la Universidad La Sorbona de París. Y en 4 siglos, ninguna mujer había podido dar clase en la Sorbona. Y es Madame Curie la primera mujer en la primera década, porque se mata a su marido en un accidente, Pierre Curie, y ella va a sustituir a su marido en la clase de física, en una clase de física. Y entonces ella se convierte en la primera mujer que da clase en la Universidad La Sorbona de París. Y hacían, los estudiantes abarrotaban el aula por fuera, de que vengan a ver una mujer dando clase. Y eso en Francia, en la Francia de los derechos, en la Francia de los derechos, de los derechos universales. donde nacen los derechos. Y postuló para entrar a la Academia de Ciencias de Francia y le negaron la entrada. Tuvieron que esperar las mujeres en Francia al 1960 y pico para que una mujer en Francia pudiera ser miembro de la Academia de Ciencias. Y la que entró era alumna de Madame Curie. Cuánta injusticia contra las mujeres. Igualmente, María Moliner, la que hizo el diccionario en español, uno de los diccionarios más completos, le negaron un asiento en la Real Academia Española. Y es hasta los años 70 que a Carmen Conde le abre las puertas de la Real Academia. Es fuerte la discriminación y la injusticia también contra las mujeres preparadas y que han roto barreras y que han empujado la humanidad hacia otros niveles. Y te doy otro dato, por eso es que pese a que ella había obtenido 2 premios Nobel en 2 ciencias diferentes, todavía seguían diciendo los hombres en Francia que era porque ella era la esposa de Pierre Curie. Y la hija de Madame Curie, Irene, también obtuvo el premio Nobel de Física en el 1935, para que los hombres siguieran diciendo que era por el prestigio que le dio el marido, su papá, diríamos exactamente. Y cuando François Mitterrand traslada el cadáver de ellos para el Panteón Nacional, de las pocas mujeres, sobre todo los discriminadores de los emigrante polaca, entra al Panteón Nacional de París y François Mitterrand se atrevió a decir en el discurso, y está ahí por mérito propio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oye, nuestro aplauso para Mitterrand. ¡Qué tremendo! Leonel, tú has tenido una vida muy dedicada al conocimiento, ¿no? Tú fuiste diplomático. Tú estuviste como cónsul, ¿no? En Cabo Haitiano. En Cabo Haitiano, sí. Tú desde joven fuiste un amante de los libros. No es casual esa memoria prodigiosa tuya, que eres capaz de conocer a todos esos poetas nuestros y tantos sabios. Tú fuiste un amante de la lectura desde niño, también fuiste privilegiado porque fuiste maestro también desde joven, ¿no? A los 20 años, di clase en el Más Enrique San Cristóbal, el colegio Más Enrique Urey. Una familia de maestros. Sí. Bueno, mi madre fue maestra y mi padre también. Mi padre duró 30 años siendo maestro de campo. Mi mamá duró 20 años también. Yo en mi casa vi la pizarra colgada de una mata de almendra, Te inculcaron el amor hacia el conocimiento, el amor hacia la lectura. Tú naciste allá en Sainaguá, ¿no, verdad? Sí, yo soy... Sí, en Sainaguá. Sainaguá, sí. Donde se celebran los atabales, sí. Fiestas de atabales. Ajá. Pero ni modo, Rosina, yo pienso que la juventud ahora está en un momento extraordinario. Nosotros tenemos que, las ferias del libro, hacer esta gran muralla en contra de los políticos brutos de este país, como el mundo entero está lleno de políticos brutos, que pasé una feria y que pedir a todo el mundo.
cuando Ay, deberían sí. ser ellos que llamen a uno con los recursos en la mano. Pero eso va a cambiar, Yo eso va a espero que cambiar. sí. Creo que sí, que hay Eso, una etapa que vamos a cambiar. Creo que sí, hay una orientación. Yo espero que cambien. Y el cambio mejor que yo aspiro es que a ti se te tome en cuenta, que tú no, estás trabajando no, es que no es permanentemente. personal, yo no lo veo personal, yo no lo veo personal, yo lo que pienso es que a nivel de Creo que tú generación, puedes aportar mucho al desarrollo y sé que estás en la mejor disposición de ir donde te necesite a insuflarle el amor al estudio, el amor a la investigación, el amor a la profundización de las ideas, a un debate, a un conocimiento, a esta juventud que está necesitando. Entonces yo creo que tenemos que aprovecharte. Tenemos que aprovecharte, Leonel. Esas cápsulas educativas en Objetivo 5 cada sábado, tus libros de personajes universales y escritores en extremo y sus producciones como Edgar Allan Poe y esos otros autores que tuvieron vida. Bueno, el mismo Cervantes escribió su obra maestra en prisión, ¿no? El Manco de Lepanto. Escribe en prisión, Cervantes era un gran lector. Para ¿cómo? mí Cervantes era un gran lector, que era un gran lector. Un gran lector, claro. Sí, sí, sí. Y dicen que el Quijote se llevó a las novelas ejemplares, que son excelentes también, pero la fama del Quijote le quitó un poco de Y yo brillo. creo que la motivación es fundamental para que nuestra juventud se enrumbe hacia el gusto por la lectura. Y esta conversación nuestra en esta noche, el único propósito que tiene es de que los jóvenes se sientan motivados al estudio, a la investigación, a disfrutar Mira, de la buena lectura. yo me voy a despedir con algo de historia que no diría que nuestra, que es una historia de un vecino, pero un analfabeto, cuando aprendió a leer, sus ideas tuvieron una fuerza extraordinaria. Y el hombre de mayor poder en el mundo en ese instante le escribe una carta. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte y Toussaint Louverture. Toussaint se toma el atrevimiento, según Napoleón, de declarar Haití no independiente, abolió la esclavitud en Haití y dijo que Haití era una provincia de Francia y que había que tratar a Haití como una provincia de Francia. Y eso lógicamente irritó a Napoleón porque él tenía otros proyectos para Haití. Estamos Entonces, finalizando ya, sí, Leonel. De sí. menos de un Entonces, minuto tenemos pero para el irnos. asunto es que Napoleón le escribe una carta a Toussaint y le dice del primero de los blancos. Y Toussaint le escribe otro diciendo del primero de los negros. Pero Napoleón apresa a Toussaint y Toussaint le dice, con mi apresamiento solo ha logrado cortar el tronco del árbol de la libertad, pero este renacerá porque sus raíces son profundas y numerosas. Wow. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que el Gracias a Señor te siga ustedes. bendiciendo con muy buena salud. Gracias a Y que ustedes. sigas Bueno, rebasando todos los avatares que la vida te presenta con mucho entusiasmo y con mucha motivación. Que te